¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. El tema que vamos a observar hoy es acerca de la prevención y control de las distintas enfermedades endémicas que están en nuestra región. Y de paso también haremos una recapitulación acerca de las endemias, epidemias y pandemias que se ha podido pasar en nuestro mundo. Así que comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión. Y hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca de cerca todos los días, nuestro propio cuerpo y cómo se defiende de todo lo que hay ahí fuera. Preparad los apuntes y abrid bien los ojos, porque esta explicación visual sobre la biología de la salud y la enfermedad va a cambiar totalmente vuestra forma de ver cosas tan cotidianas como lavarse las manos o dar un abrazo. Venga, empezamos. Para empezar, quiero que penséis en esto un segundo. ¿Creéis que una persona que está profundamente triste puede considerarse completamente sana? Fijaos, si alguien no tiene fiebre, no tose, sus análisis de sangre salen perfectos, pero está atravesando una tristeza enorme, ¿diríais que está sano? Pensadlo un poco. A menudo asociamos la salud solo con el aspecto físico, con no tener un dolor de cabeza o no estar resfriados, pero la biología nos enseña que este concepto va muchísimo más allá. Y esto nos lleva a un contraste súper interesante. Mirad estas definiciones. La salud no es, ni de lejos, solo la ausencia de enfermedad. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Exacto. Eso responde a la pregunta de antes. La salud mental y social importa exactamente lo mismo que la física. Por el contrario, la enfermedad es la alteración de ese equilibrio. Es un fallo en el funcionamiento normal de nuestro cuerpo provocado por agentes patógenos o eventos adversos. Básicamente, cuando enfermamos perdemos esa armonía perfecta. Pero, a ver, ¿qué es exactamente lo que rompe ese equilibrio? Vamos a presentar a los malos de nuestra clase de hoy. Aquí tenemos una palabra clave absolutamente fundamental, la noxa. Una noxa es cualquier factor o elemento que altera nuestra homeostasis, es decir, nuestro equilibrio interno, y que tiene el potencial de causarnos una enfermedad. Son los verdaderos villanos invisibles que intentan atravesar nuestras defensas continuamente. Y lo curioso aquí es que no todas las noxas son iguales, para nada. Hoy vamos a desarmar este tema. ¿Qué significa realmente estar sanos? ¿Qué son esos agentes que nos enferman? ¿Y cómo nuestro cuerpo libra verdaderas batallas microscópicas para defendernos? ¿Arrancamos? Acá en pantalla les dejo nuestra hoja de ruta. Vamos a ir desde entender qué es la homeostasis, pasando por los tipos y orígenes de las enfermedades, hasta llegar a nuestras increíbles barreras de defensa. Empecemos por la base de todo, la salud y la homeostasis. A ver, la homeostasis es un concepto absolutamente clave, porque estar sano no es solamente decir, bueno, hoy no me duele nada. Para nada. Es mantener un equilibrio dinámico y súper delicado entre nuestro medio interno y todo lo que pasa afuera. Cuando ese balance perfecto se rompe, ahí es cuando le abrimos la puerta a la enfermedad. Pasemos al punto 2, los tipos de noxas. Seguro se preguntan, ¿qué es exactamente una noxa? Bueno, es simplemente cualquier agente capaz de romper ese equilibrio del que hablábamos recién. Y para estudiarlas mejor, las dividimos en 4 grandes grupos: biológicas, químicas, físicas y psicosocioculturales. Y créanme, interactuamos con todas ellas todos los días. Arranquemos con las biológicas y las químicas. Las biológicas son los organismos vivos, virus, hongos, bacterias, que, dato de color, una bacteria puede duplicar su población en apenas 20 minutos si le damos el ambiente ideal. Una locura. Por otro lado, las noxas químicas son sustancias. Imagínense tomar agua contaminada. O algo súper común, comerse algo que estuvo demasiados días en el refrigerador y ya se echó a perder. Las moléculas de esa comida en mal estado actúan literalmente como una noxa química que nos va a caer fatal. Después tenemos las noxas físicas. Acá no hablamos de bacterias ni de químicos. Piensen, por ejemplo, en el pleno invierno. Si llegamos a casa y no tenemos cómo calefaccionar bien el ambiente, ese frío extremo y constante se convierte en una noxa física directa que golpea nuestro sistema y amenaza nuestra homeostasis. Y llegamos a un grupo que a todos los adultos nos toca muy de cerca, las noxas psicosocioculturales. Somos seres sociales, ¿verdad? Entonces, imaginen el impacto en nuestra mente y en nuestro cuerpo cuando enfrentamos problemas económicos graves, el famoso agotamiento o adicción al trabajo, o incluso la presión por encajar en ciertas tendencias sociales. Ese estrés crónico actúa exactamente igual que un virus. Te enferma. Lo psicológico y lo social impactan de lleno en nuestra salud física. Bien, vamos al tercer punto. ¿De dónde vienen estas enfermedades?
Cuando perdemos ese equilibrio, la causa puede venir desde adentro o desde afuera. Las causas internas son fallas de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, un problema circulatorio que genera varices, la genética que desencadena la enfermedad celíaca o la formación de un tumor. Las causas externas, en cambio, son los invasores del ambiente, la bacteria que te contagia la tuberculosis o el insecto que te pica y te transmite el mal de Chagas. Avanzamos a la sección 4. Las fases de la enfermedad. Cuando una de estas noxas logra entrar, nuestro organismo no se queda de brazos cruzados, para nada. Automáticamente arranca un proceso de adaptación, una verdadera guerra sistémica. Fíjense en este gráfico. El proceso tiene 3 etapas cronológicas súper claras. Primero está la fase de incubación. Esta etapa es súper silenciosa. El microbio ya entró y se está reproduciendo rápidamente, pero nosotros todavía nos sentimos de maravilla. Después, pasamos a la enfermedad manifiesta. Acá estalla la batalla y aparecen los síntomas. Sube la fiebre, duele el cuerpo. Es el organismo diciendo estoy peleando. Y por último, la convalescencia. Ya ganamos la guerra principal, pero el cuerpo quedó agotado y necesita tiempo y energía para reparar los destrozos antes de volver a la normalidad. Y por último, la sección 5. Nuestras barreras de defensa. Los verdaderos héroes de esta historia. A ver, imaginemos que te cortas el dedo cocinando. Automáticamente entran en acción las barreras secundarias. Las células dañadas liberan una alarma química llamada histamina. Esto hace que vaya más sangre a la herida. La zona se pone roja, se hincha, se calienta. Es la famosa respuesta inflamatoria. Y ahí llegan los glóbulos blancos, los macrófagos, que son como el escuadrón de limpieza. Literalmente envuelven a las bacterias patógenas, se las tragan y las destruyen. A este proceso espectacular que no distingue qué bacteria es, lo llamamos fagocitosis. Pero, ¿qué pasa si el invasor es más fuerte? Ahí mandamos a las fuerzas especiales, las barreras terciarias. Acá trabajan los linfocitos B y T. Esta defensa es de altísima precisión. Cuando detectan a un intruso o antígeno, fabrican millones de anticuerpos por hora. Y acá está el truco. El anticuerpo tiene una forma tridimensional que encaja perfecto con el invasor, como si fuera la llave exacta para una cerradura. Lo enganchan, lo reconocen y lo destruyen a medida. Y les digo, la verdadera magia de todo este sistema es algo llamado memoria inmunológica. Una vez que eliminan la amenaza, estos linfocitos se guardan el recuerdo de ese antígeno. Entonces, si ese mismo invasor vuelve a entrar meses o años después, la producción de anticuerpos es masiva y rapidísima. Ni llegamos a enfermarnos. De hecho, este es exactamente el principio fundamental detrás de las vacunas. Le presentamos al cuerpo un agente inactivo para que arme esa memoria vital, pero sin tener que sufrir la enfermedad grave. ¿Una genialidad? Para ir armando el mapa mental completo de hoy, vean cómo todos estos mecanismos orgánicos de defensa trabajan en equipo. Tenemos las barreras inespecíficas, como nuestra piel y la inflamación, y las superespecíficas, lideradas por los anticuerpos. Algunas de estas defensas ya vienen de fábrica desde que nacemos, son innatas, y otras las vamos adquiriendo con el tiempo, a medida que nos vamos cruzando con diferentes noxas en la vida. De hecho, las noxas se dividen en varias categorías. Por un lado, tenemos las biológicas, que son las que todos conocemos, ¿verdad? Los virus, las bacterias, los parásitos. Pero el segundo punto es vital. Las noxas psíquicas y sociales. ¿Sabíais que el estrés crónico por los exámenes finales, los problemas económicos en casa o la violencia también se consideran noxas? Tal cual. Un estrés muy intenso altera la química de nuestro cuerpo y literalmente puede enfermarnos físicamente. Todo está súper conectado en nuestra biología. Bueno, pasamos a los modos de transmisión. Vamos a descubrir exactamente cómo viajan estas noxas y logran moverse de una persona a otra. Básicamente, existen dos autopistas principales para que se produzca el contagio. Por un lado está la transmisión directa, que implica un contacto físico inmediato entre una persona sana y una enferma. Y por otro, la transmisión indirecta, donde los invasores utilizan una especie de vehículos, como objetos inanimados o incluso otros organismos contaminados, para llegar a su nuevo huésped. Vamos a ver unos ejemplos reales de esto, porque os va a sonar muchísimo. Lo que resulta alucinante es lo cotidiano que es el riesgo. Esta es la transmisión directa en su forma más pura. Fijaos, cuando una persona infectada simplemente abre la boca para hablar, cantar o toser, expulsa un montón de pequeñas partículas líquidas cargadas de virus o bacterias.
Si estamos demasiado cerca, esas partículas entran directamente por nuestra nariz o por la boca. Por eso los profes insistimos tantísimo en que os cubráis con la parte interna del codo al toser. Es un simple gesto que bloquea el ataque directo por completo. Y por aquí tenemos la transmisión indirecta. Esos vasos, platos y utensilios contaminados se conocen en ciencia como fomites. A ver, sed sinceros, ¿cuántas veces habéis compartido una botella de agua después de la clase de educación física? ¿O cuántas veces tocáis el pomo de una puerta o un pupitre que acaba de tocar a alguien que está con gripe? Las bacterias y los virus se quedan ahí, esperando tranquilamente a que alguien sano los toque y luego, sin darse cuenta, se lleve la mano a los ojos o a la boca. Y así, chicos, es exactamente cómo los brotes en el instituto se descontrolan. Ahora, cuando una transmisión, como las que acabamos de ver, no se controla, pasamos de un simple brote local a una epidemia. Y si la cosa cruza fronteras a gran escala, llegamos a un nivel muchísimo mayor: la pandemia. Hablamos de una epidemia que se extiende por múltiples países o continentes, afectando una porción enorme de la población mundial. Y hablando de pandemias globales, quiero que hagáis un poco de memoria. ¿Qué recordáis de la pandemia del COVID-19? Pensad en cómo cambió radicalmente nuestro día a día. Nos encerramos en casa, dejamos de ver a nuestros amigos en persona, empezamos a usar mascarillas y nos dimos cuenta de lo vulnerable que era nuestra sociedad ante un simple virus microscópico. Fue una lección durísima y muy real de biología aplicada, que nos demostró de primera mano por qué la prevención es literalmente vital. Un momento, chicos. Ahora veremos este video para reforzar esta parte. Atentos. Endemia, epidemia, pandemia. ¿Cuál es la diferencia? La clasificación depende solo del alcance geográfico de cada una de estas enfermedades. No necesariamente todas son mortales o infecciosas. La endemia es una enfermedad que aparece constantemente en un área geográfico determinada. Permanece a lo largo del tiempo y que tiene un promedio de contagio. Por ejemplo, podríamos nombrar en la región del África la malaria o en América Latina el mal de Chagas. Epidemia. La epidemia es la propagación rápida de alguna enfermedad nueva o conocida y que supera los contagios esperados. Ejemplos: tenemos la diabetes y obesidad, el inicio del coronavirus, pandemia. Propagación mundial de una nueva enfermedad se lo dice pandemia. Y estas son algunas de las más devastadoras. La peste negra o peste bubónica es la infección bacteriana del siglo XIV que ataca los ganglios linfáticos. Esta fue transmitida por pulgas y ratas. Esta mató alrededor de 25 millones de europeos en tan solo 6 años. Casi la tercera parte de la población de ese entonces. El cólera es otra pandemia que castigó a nuestro mundo. Esta enfermedad diarreica que puede causar la muerte en pocas horas. Tuvo 6 periodos de pandemia entre 1816 y 1964 y mató a millones de personas. La gripe española es otra pandemia que castigó a nuestro mundo. Es una enfermedad mortífera, cepa de gripe que se expandió por el mundo. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como el VIH. Esta enfermedad surgió en el Congo en el año 1920 y que anula el sistema inmunitario. Ha infectado a más de 75 millones de personas y mató a casi 32 millones.
SARS, gripe aviar o también conocida la AH1N1, es una enfermedad del sistema respiratorio que entre el 2002 y 2010 mataron a miles de personas y tuvieron un alcance mundial. El coronavirus o COVID-19 es un virus que ataca al sistema respiratorio y que pertenece a la familia de SARS. Se detectó como brote en Wuhan, China, y en diciembre de 2019 se da el primer caso. Fue epidemia al empezar y rápidamente por el mundo fue expandiéndose y actualmente la Organización Mundial de la Salud lo considera como una pandemia, porque está en más de 100 países esta enfermedad. Y los más de 120.000 contagios y más de 4.000 muertes en todo el mundo. Pasamos a la siguiente sección, el escudo. Dejamos de hablar de la amenaza y nos centramos en nuestra prevención e higiene personal. Afortunadamente no estamos indefensos ante estos ataques. Fijaos, nuestra piel es una barrera formidable. Es como una fortaleza impermeable contra multitudes de bacterias y virus, e incluso segrega sustancias para destruirlos. Pero claro, nuestras manos interactúan constantemente con el mundo. Por eso, lavarse las manos con agua y jabón no es solo una cuestión de estética, es la intervención activa más crítica que tenemos para arrastrar y destruir mecánicamente a los patógenos respiratorios y digestivos antes de que logren infectarnos. Un momento, chicos. Ahora veremos este video para reforzar esta parte. Atentos. Las manos son nuestro principal instrumento de contacto con el entorno y una importante barrera protectora. Sin embargo, puede llegar a ser puerta de entrada a diferentes gérmenes y vehículo de transmisión a otras personas. No es casual que la medida más elemental de higiene sea el lavado de manos, procedimiento sencillo, pero vital para prevenir enfermedades infecciosas, como diarreas, algunos tipos de hepatitis, gripes, neumonía, conjuntivitis, afecciones de piel, entre ellas la escabiosis, mejor conocida como sarna. ¿Cómo lavarnos las manos? La técnica por excelencia solo amerita agua y jabón. Si se usa de forma adecuada, frotando meticulosamente las palmas, los dorsos de las manos, las yemas de los dedos, los espacios interdigitales, cualquier jabón cosmético o de tocador, líquido o en barra, es igualmente efectivo para eliminar suciedad, materia orgánica y remover los microorganismos que causan estas enfermedades. Si en un momento determinado no disponemos de agua y jabón, podemos usar geles alcoholados a una concentración mínima del 70%, aplicando exactamente la misma técnica de lavado convencional. ¿Cuándo lavarnos las manos? En nuestro día a día existen dos momentos críticos en los que es indispensable el lavado de manos. El primero antes de comer o manipular alimentos y el segundo después de ir al baño. Adicionalmente debemos tener especial cuidado con la higiene de nuestras manos antes de tener contacto con un bebé, antes y después de tener contacto con un enfermo, al volver de la calle y después de acariciar nuestras mascotas. Asegúrate de eliminar esos inquilinos que no vemos pero que están allí. Sin una adecuada higiene nos exponemos a una gran cantidad de infecciones. Lavarnos las manos es cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos correctamente? Vamos a repasarlo súper rápido. Pasos del 1 al 4. Primero, agua. Segundo, jabón en abundancia. Tercero, frotar las palmas de las manos entre sí. Chicos, el jabón es mágico. Literalmente rompe la capa protectora de muchos virus. Y la fricción es fundamental para poder despegar toda esa suciedad y los microorganismos de la piel. Seguimos. Fijaos cómo esta secuencia va construyendo una cobertura total. Pasos del 5 al 8. Hay que entrelazar los dedos, frotar el dorso de las manos y no olvidarnos de los pulgares con movimientos rotacionales. Las bacterias son auténticas especialistas en esconderse en los pliegues y debajo de las uñas. Cada centímetro de vuestras manos es un campo de batalla que debe ser limpiado con precisión militar. Y finalmente, los pasos finales con el enjuague adecuado, asegurándonos de eliminar todo el jabón y los restos de microorganismos, claro. Acordaos siempre de secarlos muy bien. Y la regla de oro, que no se os olvide. Estos pasos son absolutamente obligatorios en momentos críticos, por ejemplo, después de ir al baño, y sobre todo antes de comer o de preparar alimentos. Lo que me lleva a una pregunta crucial para todos vosotros. ¿Qué ocurre exactamente si nos da pereza, no nos lavamos bien y consumimos alimentos con las manos contaminadas? Pues básicamente que le abrimos la puerta principal a las bacterias para que monten una fiesta en nuestro estómago, causando infecciones severas o intoxicaciones alimentarias que pueden mandarnos directos al hospital.
Para que veáis que no es un mito ni una exageración, los textos de biología nos proponen un experimento de laboratorio brillante. Si pasamos nuestros dedos sin lavar por una placa de Petri que tenga gelatina sin sabor y caldo de pollo y lo dejamos unos días en un lugar calentito, el resultado es el crecimiento de unas manchas de colores que en realidad son colonias de millones de bacterias y hongos creciendo descontroladamente. Esa misma multiplicación rápida es la que ocurre dentro de nuestro cuerpo si no cuidamos nuestra higiene y la de nuestros alimentos. Una verdadera bomba biológica. Por supuesto, nuestra defensa no es solo externa. Además de la higiene, es súper importante fortalecer nuestras defensas internas. Una alimentación rica y natural, así como integrar la medicina tradicional con plantas medicinales, nos proporcionan nutrientes esenciales que nuestro sistema inmunológico utiliza para fabricar a sus soldados. Si el escudo externo falla, tener un ejército interno bien alimentado y fuerte es sin duda nuestra mejor garantía. Un momento, chicos. Ahora veremos este video para reforzar esta parte. Atentos. Una pregunta. ¿Ustedes sabían que si no cuidamos muy bien de los alimentos, estos pueden enfermarnos? Así es. Los alimentos contienen numerosas bacterias que descomponen los alimentos. Por eso mamá y papá los lavan muy bien antes de cocinarlos. Esas bacterias son las que poco a poco se comen los alimentos y los descomponen, hasta el punto de echarlos a perder. Y si los comemos así, podríamos enfermarnos del estómago. Pero no te preocupes, estoy seguro de que conoces uno que otro truco para mantener los alimentos por más tiempo sin descomponerse. Seguro ya estás pensando en uno, el más clásico, meter la comida al refrigerador. Así que vayamos con nuestro primer método de conservación. La refrigeración es el método de conservación más utilizado en el mundo. Este, junto con la congelación, consisten en utilizar el refrigerador para enfriar las bacterias. Cuando las bacterias se enfrían, no pueden moverse tan rápidamente como para comerse tus alimentos y echarlos a perder. Lo mismo pasa con la congelación. Las bacterias se quedan inmóviles y eso impide que los alimentos se descompongan. Sin embargo, cuando sacamos los alimentos del refrigerador, es importante comernos los alimentos, porque esas bacterias empiezan a moverse, a reproducirse y comienzan a descomponer nuestros alimentos. Pregunta: ¿cuál es el alimento que más guardas en el refrigerador? Déjame tu respuesta en la caja de los comentarios. Vayamos con el siguiente método de conservación, la deshidratación. Pero antes de que te cuente, ¿sabías que las pasas son uvas ricas y jugosas? Así es. En las pasas podemos observar este método de conservación, que consiste en quitarle toda el agua a nuestros alimentos al exponerlos al sol o meterlos a un horno de calor. Este método evapora el agua y al mismo tiempo seca las bacterias que se alimentan de ella, o sea, las mata. Seguramente tu mamá alguna vez ha puesto manzanilla al sol para después usarla para hacer té. El siguiente método de conservación es el salado. ¿Has visto alguna vez el jamón serrano o el pescado seco? Se conservan con sal. Este método consiste en agregar o cubrir con sal a la carne. Esto porque la sal tiene una propiedad muy curiosa, que consiste en absorber el agua. Entonces, cuando cubrimos la carne con sal, esta absorbe el agua de la carne y pasa un efecto como el método de la deshidratación, secando la carne y evitando que las bacterias crezcan. El siguiente método es el enlatado y el envasado. Seguramente alguna vez has comido atún enlatado o leche evaporada. Bueno, pues este método consiste en sellar estos alimentos de forma hermética. Esto quiere decir sin aire. Y sin aire, las bacterias no pueden vivir ni entrar a la lata. El siguiente método es la conservación en azúcar o vinagre. El azúcar y el vinagre también tienen superpoderes que conservan los alimentos. Con azúcar podemos hacer mermeladas y con vinagre podemos hacer encurtidos como los de los pepinillos. En el caso de las mermeladas, debemos cocinar el azúcar con cualquier fruta y un chorrito de limón hasta que espesen. Y en el caso de los curtidos, debemos hervir el vinagre con agua, un poco de sal y azúcar y vertirlos en frascos con las verduras bien lavaditas. El siguiente método de conservación huele delicioso y es el ahumado. El ahumado consiste en exponer los alimentos al humo de madera o al carbón. Esto sirve para cocer la superficie del alimento sin llegar a cocinarlo completamente. Este método no debe confundirse con una carnita asada, ya que ahí se cocina la carne directamente al fuego. Ya se me antojó. Y por último tenemos la pasteurización. Y aquí se viene un método sorprendente. Este método se utiliza para todos los alimentos en general. Este método consiste en calentar a altas temperaturas
un alimento o bebida y luego enfriarlos rápidamente. Este método lo podemos observar en casi todos los alimentos, pero principalmente en la leche. Al calentar a altas temperaturas matamos algunos bichitos y al enfriarlos rápidamente generamos un choque de temperaturas que mata a todas las bacterias que han quedado por ahí. ¡Vuélvete pro! La pasteurización debe su nombre al científico Louis Pasteur, que fue el creador de ese método de conservación al hervir los líquidos para matar las bacterias. ¡Vuélvete pro! Así como existen bacterias malas, también existen bacterias buenas. Unas de ellas son los búlgaros, que se usan para fermentar la leche y producir yogurt. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Hoy hemos visto qué es la salud realmente, cómo nos atacan las enfermedades y, lo más importante, cómo podemos prevenirlas. Os agradezco muchísimo la atención y la participación de hoy. Pero no quiero que esto se quede solo en la teoría del aula. Quiero que os vayáis a casa dándole vueltas a esta pregunta. ¿Qué hábitos saludables vais a empezar a practicar hoy mismo para proteger vuestra salud y la de vuestras familias? Recordad, la biología está en vuestras manos. Nos vemos en la próxima clase. Muy bien, así de esa manera hemos podido observar acerca de la prevención y control de las distintas enfermedades endémicas y también hacer una especie de recapitulación acerca de las endemias, epidemias y pandemias que ha pasado en nuestro mundo. Un saludo a todos y cuídense, por favor, tomen siempre las medidas de bioseguridad. Hasta pronto.